Buenos días. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en convenio con el Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el webinario Estrategias metodológicas para el abordaje de la educación fiscal en el aula. Les habla Yamilet López Rodríguez, quien les acompañará como moderadora de este evento. Este webinario está dirigido a docentes de primaria de estudios sociales, educación cívica y educación para el hogar. El objetivo del webinario es aplicar estrategias metodológicas de cultura fiscal para el fortalecimiento de la mediación pedagógica. La dinámica del evento iniciará con un saludo a la audiencia de parte de las especialistas que nos acompañan. Posteriormente tendremos la presentación del tema y cerraremos con un espacio para preguntas a través del espacio de consultas de la plataforma que se habilitará cerca del cierre de la presentación. Hemos colocado un enlace en el espacio de publicación para que registren su asistencia al finalizar el evento. Seguidamente tendremos el saludo inicial de la señora Daniela Chacón Blanco, quien se desempeña en el Ministerio de Hacienda en la Dirección del Servicio al Contribuyente en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Adelante, doña Daniela. Muy buenos días a todos y todas. Agradecerle al IDP, al Instituto de Desarrollo Profesional Ladislao Gámez y al Ministerio de Educación Pública por este espacio tan importante que nos brinda para compartir con el personal docente estrategias metodológicas para poder abordar en el aula el contexto de cultura fiscal. Es un tema de suma importancia para ir fomentando la cultura fiscal en las personas estudiantes. Poco a poco ir interiorizando este tema que es tan importante para el cumplimiento de los deberes tributarios, para tener una ciudadanía activa, para que conozcamos cuáles son nuestras acciones que van a ayudar a esta recaudación de impuestos. Les invitamos a que participen en esta actividad. Vamos a tener un desarrollo de todo el contenido temático y también vamos a brindarles estrategias metodológicas para que ustedes puedan aplicar en el aula. Siempre bajo la categoría de sugerencia, porque ustedes pueden utilizarlas tal cual o pueden hacerles ajustes y modificarlas de acuerdo a su conveniencia y como mejor se aplique con las personas estudiantes. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por estar acá recibiendo esta información. Muy buen día. Gracias por su saludo, doña Daniela. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Helen Zamora Ulloa, quien se desempeña en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Servicio al Contribuyente en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Doña Helen, le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, estimados personas docentes. Muy amable por estar con nosotros el día de hoy en este taller que para tanto ustedes como para nosotros es de suma importancia. Aprendemos mutuamente, es en un conjunto, es en equipo que trabajamos esta materia, este tema. Agradecemos a todos ustedes por la participación que están con nosotros en este espacio, esperando que el mismo sea de gran provecho para este proceso de aprendizaje y de esta mediación pedagógica que tenemos día a día. Agradecemos cualquier consulta al respecto e igualmente sugerencia. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, doña Helen. El día de hoy, nuestras invitadas desarrollarán el tema Estrategias metodológicas para el abordaje de la educación fiscal en el aula. A continuación, iniciamos la presentación del tema y le damos paso a las compañeras. Muchas gracias. Iniciamos el día de hoy con una pequeña presentación que se llama Educación Fiscal en los programas de estudio. ¿Dónde estamos nosotros como educación fiscal en los programas de cada uno de ustedes a nivel del estudio? Bueno, le comentamos que estamos en los contenidos curriculares, que iniciamos con la educación para la vida cotidiana en primero y segundo ciclo. Asimismo, estamos en el contenido curricular de estudios sociales y educación cívica de sexto grado. Estamos en la educación para la vida cotidiana de noveno año y estamos en la educación cívica de 11º año. ¿En dónde nos encontramos en cada programa? Bueno, en el programa de estudios sociales y educación cívica, estamos en la tercera unidad de estudios sociales y educación cívica de sexto año. En el título de la unidad que nos indica la sociedad costarricense actual, sus desafíos y oportunidades en el contexto mundial. En los contenidos curriculares hablamos de cultura fiscal,
de esa ciudadanía solidaria y participativa, conscientes de sus derechos y deberes tributarios. Asimismo, estamos en el programa de estudios sociales de estudios para la educación, la vida cotidiana. ¿En qué eje temático estamos? En la educación financiera, el consumo responsable y sostenible. ¿En cuál criterio de evaluación estamos? Bueno, le contamos que estamos en cuarto año en ese proceso de comprender el concepto de impuestos, asimismo como de ahorro, educación financiera, economizar, entidad bancaria, cooperativa y presupuesto para lograr una adecuada educación financiera. También nos encontramos en quinto año en este comprender de conceptos de interés, inversión, tributación, crédito, compra contado y compra crédito para una educación financiera responsable. Y estamos en sexto año en este criterio de evaluación que es determinar y explicar la importancia del pago de los diferentes impuestos, unos como productores y otros como consumidores, para evitar la evasión de impuestos. Además, le podemos contar que la educación fiscal no solo se limita a enseñar a las personas estudiantes el por qué deben pagar impuestos, sino que también nosotros lo que logramos es pretender el desarrollo de actitudes de responsabilidad y compromiso frente al bien común y a las normas que regulan la convivencia democrática. Podemos saber que el compromiso del bien común es todo lo que a nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos sirve, nos conviene y nos compete. Ahora bien, se aborda tres temas, tres ejes en esta educación fiscal, en todo este contenido curricular. ¿Cuáles son? La formación de valores, que es sumamente importante, una construcción de la ciudadanía y una cultura fiscal. Esto cerramos con esta pequeña presentación donde le estamos indicando a todos ustedes dónde estábamos nosotros o estamos nosotros en el contenido curricular, que es el contenido que nosotros trabajamos en el aula con nuestros estudiantes. Entonces, iniciamos nuevamente indicando que muchas gracias por estar con nosotros acá y ya sabemos que en nuestros contenidos curriculares nos encontramos todos nosotros en este tema de educación fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Vamos a continuar entonces con una presentación donde vamos a conocer ya propiamente aspectos de la cultura tributaria. Vamos a abordar ese contenido, esa información técnica que nos va a respaldar el trabajo en el aula de acuerdo a los programas de estudio. Entonces voy a compartir en este momento pantalla. Entonces vamos a hablar de ese acercamiento a la educación y cultura fiscal para su aplicación en el aula y vamos a conocer un poquito sobre esos conceptos de cultura fiscal que hace el Ministerio de Hacienda, los tipos de impuestos, comprobantes electrónicos, aduana y sus funciones. Recordemos entonces que en sexto grado en el programa de estudios sociales y vida cotidiana, y de educación cívica, el contenido curricular es cultura fiscal, ciudadanía solidaria y participativa consciente de sus derechos y deberes tributarios. Entonces, pensando precisamente en esos deberes que tenemos los ciudadanos, dependiendo de este papel que tengamos en la sociedad, vamos a tener una responsabilidad cívica y social de contribuir con el desarrollo y bienestar del país. Esto está enlazado con el artículo 18 de la Constitución Política, el cual nos indica que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Y aquí tenemos 4 formas en las que podríamos estar contribuyendo con estos impuestos. ¿Por qué? Porque el tema de los impuestos siempre va a tener diferentes aristas. Una arista que me corresponde si yo soy ciudadano. ¿Qué me toca pagar si yo soy ciudadano? ¿Qué me toca contribuir si yo estoy ejerciendo una actividad económica, si soy empresario? ¿Qué me toca contribuir o cómo voy a contribuir si yo soy un profesional independiente? ¿Y cómo voy a contribuir si soy un asalariado? Entonces, en las diferentes formas vamos a tener un componente ligado al tema fiscal. Por ejemplo, en el caso del ciudadano, si bien no está desarrollando una actividad económica y quizás su ingreso no quede para estar grabado en el impuesto al salario, cada vez que él compra un bien
o un artículo, un servicio, va a estar contribuyendo con el pago de los impuestos correspondientes. En este caso, el impuesto sobre el valor agregado. Si efectivamente ya pasamos a la parte de empresario o de profesional independiente, que es el obligado tributario, el contribuyente por excelencia, ¿verdad? Quien ejerce esa actividad económica, pues ahí va a tener relacionados otros impuestos de acuerdo a esa actividad económica que realiza. Lo mismo sucede con el salario y eso lo vamos a ver poco a poco. Tenemos que los impuestos se recaudan para poder satisfacer necesidades de la población costarricense. Y este gráfico nos va a mostrar la distribución del gasto público para el periodo 2020. Lo que tenemos acá en color verde, que es la parte más grandecita, con un 33%, son los servicios económicos. Ese es el porcentaje del gasto público que el Estado debe destinar a hacerle frente a la deuda. Después, el siguiente componente más importante es la protección social. Acá vamos a encontrar comedores estudiantiles, vamos a encontrar todo aquello que es de cara al bienestar de la ciudadanía. El siguiente porcentaje es el 14% que está en anaranjado y es precisamente la inversión que hace el Estado en educación. Todas las plataformas a nivel educativo, desde las etapas más tempranas de la educación hasta escuela, colegio y dentro del colegio toda la gama que tenemos, ¿verdad? También. Tenemos otro 14% que es la inversión en salud. Todo lo que el Estado va a destinar a procesos de salud pública, a procesos de salud preventiva, a procesos de esa atención médica que reciben los ciudadanos. Tenemos entonces también un 11% que está en un azulito, serían los servicios públicos generales. Acá tenemos todo el gasto que hace el Estado. Tenemos un 5% que va al orden público y la seguridad, todo lo que se va a ir a nuestros cuerpos policiales. Tenemos otro 5% que está en color rosado, que ese es el destino que se realiza en el gasto público para lo que es el sector de vivienda. Y los porcentajes más pequeñitos, uno es protección del medio ambiente y el otro los servicios recreativos, culturales y religiosos. En realidad recordemos que las necesidades de un Estado son bastante amplias, pero los recursos son limitados. Entonces, con el recurso que tenemos que destinarlo principalmente a satisfacer estas necesidades que tiene la ciudadanía. Esta dimensión social de los impuestos, entonces, la podemos ver un poco más cercana cuando hablamos de educación, lo que tenemos a nivel de kinder, a nivel de escuelas, colegios, universidades. En colegios, por ejemplo, tenemos los colegios académicos, tenemos los colegios técnicos, donde los chicos salen con una especialidad y que les puede dar esa oportunidad de tener un primer trabajo. Tenemos colegios bilingües, también en nuestro país tenemos colegios agropecuarios y tenemos colegios internacionales. Entonces, es importante, ¿verdad?, esta gama de posibilidades que tenemos para que las personas puedan estudiar. Tenemos universidades públicas, 5 universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad, me queda una, el Tecnológico de Costa Rica. Y en cuanto a salud, tenemos también bastantes opciones a nivel de la atención más primaria, ¿verdad? La más cercana serían los EBAIS. Después de eso tenemos las clínicas, incluso en algunos lugares hay otros sistemas de salud un poquito más avanzados que una clínica, por ejemplo los CAIS, donde también pueden hacer ciertas cirugías menores, y también los hospitales públicos. En cuanto a infraestructura, tenemos carreteras, calles, caminos. Hemos visto que hay una inversión bastante considerable para poder ampliar esos caminos, esas carreteras que se nos han quedado cortitos con el tiempo, ¿verdad? Entonces, también es importante esa inversión que se hace en infraestructura, que quizás es uno de los rubros donde más hay que reforzar esa inversión. En cuanto a emergencias, también es parte de esa dimensión social de los impuestos, en cuanto a lo que es el cuerpo de bomberos y toda la colaboración que nos da a la ciudadanía, también la parte de rescate. Cuando hay algún accidente, entran los cuerpos de rescate a brindarnos pues ese apoyo. Y también los impuestos, el dinero de los impuestos va destinado a un sector que sería la recreación, y eso es precisamente el mantenimiento de parques, de área de juegos, también esa inversión que se hace en villas olímpicas. Tenemos también áreas
más grandes para poder practicar ciertos deportes, y eso es parte de esa inversión también en salud pública, en salud preventiva, para que los ciudadanos tengan lugares donde puedan ir a practicar algún deporte. Tenemos en cuanto a seguridad todo lo que son los cuerpos policiales, las cárceles y la seguridad comunitaria, que es un programa muy importante donde los ciudadanos se ponen de acuerdo para recibir una serie de capacitaciones y tener lo que conocemos como barrio organizado contra el AMPA. Estas son capacitaciones en diferentes temas y también los ciudadanos de este sector en especial, de ese barrio en especial, colaborando para ser vigilantes, para coayudar en la vigilancia de su zona, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. En cuanto al Ministerio de Hacienda, este es el ente que recauda y administra los impuestos que pagamos los ciudadanos en Costa Rica. Elabora el presupuesto del gobierno central. Esta es una labor muy importante. Él va a consolidar todos los presupuestos que hacen las diferentes instituciones, elabora un solo documento y lo debe presentar a la Asamblea para su aprobación. Este documento incluso es la ley del presupuesto nacional, ¿verdad? Tiene fuerza de ley. Es lo que nos va a permitir contar con los recursos para que las instituciones puedan ejecutar y cumplir con sus planes. También realiza las negociaciones de índole económica y financiera para tratar de mantener las finanzas del Estado, ¿verdad?, lo más equilibradas posibles. Los ingresos del Estado van a provenir principalmente de 3 áreas: los tributos, el crédito público y las donaciones. Dentro de los tributos vamos a contemplar los impuestos. Entonces, el título grande es tributos. Este es el general. Dentro de eso vamos a encontrar los impuestos, vamos a encontrar las tasas y las contribuciones especiales. El crédito público es cuando ya este dinero no nos alcanza y tenemos que recurrir a préstamos, a deuda. Y también tenemos donaciones. Estas donaciones pueden ser en especie. Por ejemplo, tenemos el Estadio Nacional. Esto fue una donación. El Puente de la Amistad también fue una donación. Y en estas épocas de pandemia, pues también se han recibido donaciones, principalmente de insumos que nos puedan ayudar a prevenir precisamente el COVID-19, ¿verdad? Como mascarillas, y también se han recibido donaciones de vacunas. Dentro de este detalle de los tributos, vamos a ver un poquito cada uno de ellos con un poquito más de información. Los impuestos son aquel medio para financiar los servicios públicos. Se pagan sin que se identifique un beneficio concreto a cambio. Es decir, pagamos impuestos y tenemos un beneficio para la ciudadanía en general, ¿ok? El destinatario es precisamente la comunidad, la ciudadanía. ¿Para qué? Para satisfacer siempre esas necesidades públicas. Un ejemplo de impuesto es el impuesto sobre la renta. En cuanto a las tasas es un tipo de tributo que se paga al Estado por la prestación directa de un servicio público. En este caso, se paga a cambio de algo. Podríamos decir que yo recibo algo. Entonces, en este caso, corresponde a la prestación de un servicio público divisible. Siempre enmarcado en esa satisfacción de las necesidades públicas, pero que me beneficia como más cercanamente a mí, ¿verdad? Un ejemplo es la recolección de la basura. El camión pasa y recoge la basura de mi casa. ¿Ok? Entonces, por eso es que es un poco más cercano, algo que yo recibo a cambio de pagar esa tasa. Las contribuciones especiales principalmente se pagan o se generan cuando se realizan obras públicas. Estas satisfacen necesidades colectivas, pero producen un beneficio especial para una determinada zona, para determinados individuos. Es un poquito más específico. Están destinadas a obras y servicios públicos divisibles, satisfacen necesidades públicas de una comunidad en particular. Va a haber una comunidad que se ve un poco más beneficiada. Entonces, por ejemplo, si hay que construir una carretera especial de un pueblo que está ya muy alejadito y necesitamos que tenga acceso al centro del cantón, por ejemplo, quizás para esa construcción de esa carretera se les pueda cobrar a ellos una contribución especial. También tenemos otro que es el uso del espectro radioeléctrico. Esto es una contribución que se paga muy específica para hacer uso
de torres de transmisión. Los tributos administrados por la DGT. Bueno, en realidad tenemos bastantes tributos, los pueden ver acá. Están clasificados principalmente en impuestos indirectos, impuestos directos y otros impuestos. Acá, en lo que es el programa de estudios de educación para la vida cotidiana, en cuarto año vamos a encontrar el concepto de impuestos. Bueno, un impuesto es lo que pagamos al Estado y dentro de los impuestos indirectos, ¿qué podemos decir de este impuesto? El impuesto indirecto es aquel que vamos a pagar todos por regla general, independientemente de lo que ganemos. Es un impuesto que está tasado para todos en general. Un ejemplo de este, el ejemplo más claro, es el impuesto sobre el valor agregado. Todos los que vamos a comprar un pantalón, una camisa, unos zapatos, vamos a estar pagando el 13% de impuesto. Todos de forma general. Tenemos otro tipo de impuesto indirecto que también sería el selectivo de consumo, que es muy específico para ciertos productos, por ejemplo, los jabones detergentes. Tenemos otro impuesto específico que es el impuesto sobre el consumo de las bebidas alcohólicas. Este lo pagan todos por igual, pero solamente quien consuma este tipo de artículo. También dentro de este tipo de impuestos se encuentra el envasado del contenido de alcohólico y los jabones de tocador. Es un impuesto muy específico. El impuesto por tipo de combustible también es indirecto, lo pagamos todos por igual, pero quien consuma o quien utilice ese tipo de bien. Lo mismo sucede con el impuesto a los productos del tabaco. En cuanto a los impuestos directos, estos son aquellos que van a gravar los ingresos. En el caso de una empresa, las utilidades. Lo que genere. En el caso de una persona asalariada, lo que reciba por concepto de salario. Entonces, por eso son directos. Están más relacionados con lo que cada uno gane. Y dentro de la forma en la que pagamos ese impuesto, puede ser que entremos en un tramo que es no sujeto, que por el monto que tenemos de salario, por ejemplo, no nos corresponde pagar impuesto. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Ejemplos de este tipo de impuestos directos, entonces tenemos el impuesto a los ingresos y utilidades, el impuesto al salario, la jubilación o la pensión, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones. Por ejemplo, acá pagamos en relación a al valor que tiene ese vehículo. Entonces, es específico, de acuerdo al vehículo, a las condiciones de ese vehículo, a las características, así se va a pagar ese impuesto. El solidario, por ejemplo, es para casas de lujo que superen un monto bastante alto, más de 100 y resto de millones de colones. Entonces, igual, está enmarcado de acuerdo al monto de esa vivienda. Es muy, muy específico. Y ahí tenemos otra serie de impuestos. Hay otros impuestos que son muy específicos, como por ejemplo el impuesto a los casinos y salas de juegos. Este solo lo va a pagar quien tenga este tipo de actividad. El timbre de educación y cultura, que está más ligado a las personas jurídicas, también es un impuesto muy específico. El impuesto de salida del territorio nacional, este solo lo pagan aquellas personas que van a salir de Costa Rica, ya sea vía aérea o vía terrestre. Entonces vean que aquí lo paga en realidad quien haga uso o quien vaya a salir del país, ¿verdad? No es que lo pagan todos, no, es solamente quien vaya a salir del país. Y sí, efectivamente ahí sí la tarifa es igual para todos aquellos que están en ese momento saliendo del país, por la razón que sea. Si es una razón laboral, si es una razón de paseo, si es para ir a visitar un familiar, igual se paga este tipo de impuesto. ¿Cómo pagamos impuestos en Costa Rica? Bueno, cada ciudadano va a ir pagando impuestos, tributos en relación a su poder económico. Y esto lo vamos a encontrar en función de 3 indicadores especiales. Por ejemplo, el primer indicador es renta utilidades. Este nos dice que vamos a pagar en función de lo que ganamos. ¿Ok? Si yo tengo entonces una actividad económica, por lo que produzco, por lo que produce mi negocio, si yo soy asalariado, por ese ingreso que tengo como asalariado. Y el ejemplo de impuesto acá que está más relacionado es el impuesto sobre la renta.
En cuanto a patrimonio, si bien no hay un impuesto específico con ese nombre, lo que vamos a pagar es en función de lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las viviendas, vamos a pagar de acuerdo al valor de esa vivienda. Ese precisamente es el impuesto sobre bienes inmuebles. Y en cuanto al consumo, vamos a pagar de acuerdo a nuestra capacidad de consumo, lo que yo compro. Si yo me compro, en vez de un pantalón, 3 pantalones, voy a pagar el impuesto sobre ese monto de 3 pantalones. Si no tengo tanta capacidad de consumo y solo me puedo comprar un pantalón, pagaré en función de ese pantalón, nada más. Y el impuesto, acá más relacionado, es el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, que va a gravar los bienes y servicios. Principales deberes de los contribuyentes. Recordemos que en Estudios Sociales y Cívica nos hablaba de ciudadanos, ciudadanía solidaria y participativa consciente de sus derechos y deberes tributarios. Deberes tributarios son aquellos que un contribuyente, que una persona que tiene una actividad económica, que se puso un negocio, un profesional que va a brindar sus servicios, debe cumplir. Y uno de esos más importantes es inscribirse. Aquí tenemos los deberes en deberes formales y deberes materiales. Los deberes formales están relacionados principalmente con cumplir con procesos. El deber material está más relacionado con el pago del impuesto. Entonces, dentro de los deberes formales, el principal es inscribirse. Cuando yo tengo la seguridad de que ya voy a abrir mi negocio, que ya voy a poner mi actividad económica, debo inscribirme. Modificar datos, si yo cambio de dirección, si cambia el representante legal, eso es importante, lo tenemos que modificar, mantener esos datos al día. Si por alguna razón yo ya no voy a ejercer esa actividad, no voy a tener mi negocio, lo voy a cerrar, tengo que desinscribirme. Si yo me inscribí porque iba a dar clases en la noche en algún instituto y después el negocio no se realizó, lo correcto es desinscribirme. Mantener los datos actualizados, llevar los registros contables al día, emitir comprobantes autorizados por la DGT. En este momento estamos trabajando con comprobantes electrónicos como regla general. Todos tienen que utilizar este tipo de comprobantes. Y, por supuesto, presentar las declaraciones de impuestos. Ese es un deber formal. Presentar esa declaración correspondiente de acuerdo al impuesto ligado a mi actividad económica. Presentar declaraciones informativas. En el caso de los deberes materiales, es el pago propiamente del impuesto. Lo que me corresponde pagar de acuerdo a mi actividad económica una vez que ya he realizado los cálculos. Y los accesorios en caso que corresponda, si me toca pagar por algún motivo, intereses o alguna sanción. Derechos del contribuyente. Tenemos derecho a la información. Hay medios que tributación establece, por ejemplo, el Facebook, las redes sociales, la página, para que podamos tener ese derecho a la información. Lo que son las leyes, lo que son reglamentos, todo eso se publica también en la Gaceta, entonces también ahí hay una parte que es esa información. Derecho a la defensa, ¿verdad? En alguna actuación de la administración, él tiene todo el derecho de presentar sus alegatos. Respeto a que se le respeten sus derechos, derecho a ser representado. Él puede también delegar esa representación, derecho a ser acompañado en el proceso. Él puede, en un proceso ante la administración, él puede estar acompañado por un profesional que considere. Puede ser un abogado, puede ser un contador. También tenemos por acá, en vida cotidiana, en sexto año principalmente, que nos dice determinar y explicar la importancia del pago de los diferentes impuestos, unos como productores y otros como consumidores, para evitar la evasión de impuestos. Entonces, un primer concepto acá es los principales impuestos que pagamos como consumidores o como productores. Entonces, si yo soy un ciudadano que no tiene una actividad económica, no tiene un negocio, él es una persona trabajadora, digamos, asalariada, vamos a pagar el impuesto sobre el valor agregado cada vez que compramos. Y dependiendo de nuestro salario, vamos a pagar el impuesto al salario, la pensión o la jubilación.
Y si consumimos, depende de los productos que vayamos a consumir, pues hay unos impuestos específicos que vimos ahora, como por ejemplo el impuesto al combustible. Entonces, esos son los principales impuestos que estaríamos pagando como consumidores. ¿Qué es importante aquí? Siempre solicitar los comprobantes electrónicos correspondientes, conocidos, ¿verdad?, como facturas. Este documento es el que nos va a ayudar a que lo que yo estoy pagando por impuesto, efectivamente, ese negocio al que le compré, lo traslade al Estado. En el caso de los productores o aquellos que tengan una actividad económica, que desarrollen una actividad económica, tengan una tienda, de forma liberal ejerzan la profesión, como por ejemplo un médico, un dentista, un abogado, todas las formas de producción de negocios tienen diferentes impuestos. En el caso de las personas físicas, principalmente tienen el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado y las retenciones. En el caso de las personas jurídicas, pues acá tienen un poquito más de impuestos por la figura bajo la cual se inscriben. Entonces tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado, podrían tener el selectivo de consumo, el impuesto a las personas jurídicas, que es el IPJ, tenemos el timbre de cultura, algunas retenciones que deben realizar y también deben cumplir con el registro de transparencia de beneficiarios finales, que acá, más que un impuesto, es cumplir con un proceso específico para esta figura de persona jurídica. Entonces, dentro de esto, ¿qué impuestos pagamos cada uno? Es importante tener claro si soy una persona, un ciudadano, o si ya estoy teniendo una actividad económica. ¿Ok? Y la importancia, siempre ese pago de impuestos va a ir a las arcas del Estado para poder cumplir con los deberes, para poder devolvernos bienes y servicios públicos, como por ejemplo la educación pública, por ejemplo la salud. ¿Ok? Acá vamos a tener un resumen del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo tenemos en tres aspectos importantes: personas físicas, personas jurídicas y asalariados. Dependiendo de la figura, como vimos ahora, así son los impuestos o la tarifa que vamos a pagar. En el caso de las personas físicas, van a tributar de acuerdo a una escala progresiva. Se establece que a mayor ganancia, mayor tasa a aplicar. En este momento esas tasas van de un 10 a un 25% y hay un monto mínimo exento. Entonces, solo van a pagar aquellas que superen ese monto. En el caso de las personas jurídicas, van a tributar sobre la utilidad neta. Una vez que ellos hacen sus cálculos de lo que tuvieron de ganancias en el periodo, toman las ganancias, el ingreso, le restan los gastos y sobre lo que les queda es que van a pagar, aplicar esa tarifa del impuesto. Igual en las personas jurídicas es una tasa progresiva, a mayor ganancia, mayor tasa a aplicar. Hay una escala de tarifas que va del 5 al 20% y esa es para personas jurídicas que no superen 112.070.000 colones como renta bruta. Aquellas personas jurídicas que pasen ese monto, porque su negocio es más grande, tuvieron más utilidades, entonces cuando la renta bruta supera los 112.070.000 colones, la tarifa es del 30%. En el caso de las personas jurídicas, no existe un mínimo exento. De un colón en adelante deben pagar impuestos. En el caso de los asalariados, vamos a tributar sobre el ingreso bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un mes tuvimos extras o si en un mes nos llegó alguna bonificación por ventas, se engloba ese monto y sobre el monto que queda vamos a pagar el impuesto al salario, nos lo va a retener nuestro patrono. La tarifa va de un 10 a un 25% y también hay un mínimo exento. En el salario solo van a pagar impuesto al salario a aquellas personas que su salario supere el mínimo exento. Acá tenemos precisamente esa tabla con las tarifas del impuesto al salario, relación de dependencia, personas jubiladas o pensionadas. Para el año 2022, en este caso, este impuesto es mensual, va a regir esta tarifa, estas tablas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Y vean que nos dice que hasta 863.000 colones no está sujeto. ¿Qué quiere decir eso?
que todos aquellos salarios menores a este monto no estarían siendo sujetos de impuesto. El exceso de 863,000 colones hasta 1.267,000, cuando hablamos de excesos, estos son tramos, lo que llamamos como tramos, entonces el monto que esté dentro de estos tramos va a pagar un 10%. Son escalas. El exceso de 1.267,000 hasta 2.223,000 colones pagaría un 15%. El exceso de 2.223,000 colones hasta 4.445,000 pagaría un 20%. Y si el salario es superior y excede los 4.445,000, pagaría un 25%. Vamos a ver esto de forma más clara con un ejemplo. En este caso, tenemos, voy a activar el puntero. Acá tenemos un salario de 1.300,000 colones. ¿Ok? En este caso, este salario decía la tabla que hasta 863,000 colones no va a estar sujeto. Entonces, sobre este monto no se le cobra nada de impuesto. La siguiente tablita, el siguiente escalón en la tabla nos dice que el exceso de 863,000 colones hasta 1.267,000 colones, vamos a obtener una diferencia. El exceso, ¿verdad? Sería la diferencia de restar a 1.267,000 colones los 863. Esta diferencia la tenemos acá. A esta diferencia es que le aplico el 10% que decía la tabla y nos va a dar 40,400 colones. ¿Ok? Entonces vean que no es que yo le aplico a 1.300,000 el 10 o el 15 porque todavía nos queda un pedacito más. ¿Ok? No, sino que yo voy sacando tramitos, lo que me corresponda al 10% y ahora vamos con el 15%. ¿Por qué con el 15%? Porque la tabla nos dice que el exceso de 1.267,000 colones, voy a devolverme, hasta 2.223,000 pagaría un 15%. En nuestro ejemplo, el salario es de 1.300,000 colones. Entonces, el exceso vamos a sustituir y vamos a sacarlo con 1.300,000 colones menos el 1.267,000 colones. La diferencia entre esos dos numeritos nos da 33,000 colones. A eso le aplicamos el 15% y nos da 4.950. Entonces, para un salario de 1.300,000 colones, tenemos una porción que está grabada al 10%, cuyo monto sería 40,400. Y otra porción que estaría grabada al 15%, que en este caso es 4.950. Entonces sumamos estos dos pedacitos y eso nos va a dar 45,350 de impuesto al salario por mes. ¿Ok? Vean que si yo aplicara el 15% a 1.300,000, ¿verdad? Pensando en que no existan las escalas, eso sería un impuesto muy alto. Sería un impuesto de 195,000 colones por mes. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque tenemos una parte que no está sujeta y el resto lo calculamos por tramos. Entonces nos da un impuesto mensual de 45,350. En el caso del salario, este monto no lo retiene nuestro patrono o nuestro empleador y cuando nos llega el salario ya esa retención el patrono la ha tomado para en su momento enviarla al fisco mediante una declaración que debe hacer de retenciones y pagar lo que nos retuvo. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos que presentar ninguna declaración cuando somos asalariados. Y les cuento que existen unos créditos fiscales. Por cada hijo podemos deducirnos 1.610 colones. Eso sí, siempre y cuando el chico esté estudiando hasta los 25 años, se permite. Si es menor de edad y está estudiando, puede aplicarse el crédito. Si el chico tiene capacidades especiales, tiene alguna condición de discapacidad,
durante toda la vida del chico. No hay problema con la cantidad de hijos, si tengo 3, 4 hijos. Y eso sí es muy importante, que los hijos sean reconocidos, ¿verdad? Que tengan los apellidos de la persona que se está aplicando el crédito. Si estoy casada o si estoy en unión libre, también tenemos un crédito por el cónyuge. Sería de 2.430 colones por mes. Entonces, estos son deducciones. A este monto de los 45.350 le puedo deducir estos montos de acuerdo a mi condición. Y esa gestión la hago en las oficinas de recursos humanos. En cuanto al impuesto sobre el valor agregado, este es un impuesto que como consumidores vamos a pagar todos los ciudadanos cada vez que realizamos una compra o también cuando pagamos la prestación de un servicio. El dinero por este impuesto, los contribuyentes, quien tiene el negocio, al quien yo le pago, ahora yo soy consumidor, voy y compro a la tienda ropa, entonces el contribuyente, el dueño de la tienda, lo debe trasladar al Estado. La tarifa general de este impuesto es de un 13% para la venta e importación de mercancías y la prestación de servicios. Por regla general, todos los bienes y servicios están con el 13% del IVA. Sin embargo, tenemos algunas tarifas reducidas. Hay un 4% en servicios de salud privados. En el caso de los boletos aéreos, hay un 4%. Este 4% tiene un tratamiento especial. Si el boleto aéreo es internacional y cuesta 100.000 colones, a los 100.000 colones se le aplica un 10%, que va a ser la tarifa, y sobre eso que nos dé el 10%, le aplicamos el 4%. Entonces, es solo por una porción. En el caso de la medicina veterinaria, la atención médica de las mascotas del veterinario también está el 4%. Si yo compro ahora ropita para la mascota, ya eso sí está el 13%. Si yo pago un servicio de hospedaje, de hotel de mascotas, eso sí está el 13%. Si yo pago el servicio de peluquería para la mascota, eso sí está el 13%. Acá es únicamente la atención del veterinario. En cuanto al 2%, ahí encontramos medicamentos y algunas primas por concepto de seguros personales, los cuales están definidos en una norma. Los servicios de educación privada que no están regulados por el MEP o por el CONESUB entrarían en el 2%. Por ejemplo, clases de ballet, clases de baile. Si voy a una academia a aprender inglés, eso estaría al 2%, siempre y cuando no estén regulados por el MEP y por el CONESUB. En cuanto al 1%, tenemos los artículos de la canasta básica. De hecho, este material se les va a compartir para que ustedes puedan ver cuál es el listado de la canasta básica tributaria. Es muy específica y va a estar por los diferentes, la clasificación de los diferentes artículos en cuanto a frutas, verduras, carnes, etc. También dentro de este 1% entra toda la maquinaria y servicios e insumos para la producción de esta canasta básica y también los productos veterinarios e insumos agropecuarios que no sean de pesca deportiva. También entran dentro de este 1%. Exenciones son cosas, bienes o servicios que no van a pagar impuesto. Están exentos de ese impuesto. Por ejemplo, cuando el consumo eléctrico sea menor a 280 kilowatts mensuales, es lo que nos dé ese monto del recibo, no paga IVA. Ahora, si me paso ese monto, sí tengo que pagar el 13%. Todo lo que adquieran o vendan las juntas de educación y administrativas del MEP no pagan IVA. Lo que es el transporte de pasajeros, el servicio de transporte público, tampoco paga IVA. El agua, cuando el consumo de casas, ¿verdad? Consumo doméstico del agua sea menor a 30 metros cúbicos mensual, ese monto no va a estar grabado con IVA. Las cuotas que nos corresponde pagar por concepto de colegios profesionales, sindicatos y cámaras tampoco está grabada con IVA. El alquiler de vivienda, garage y menaje por debajo del 1.5 de un salario base tampoco está grabado con IVA. Los libros, sean físicos o digitales, están exentos. Entonces, si nosotros vamos a
un almacén y dentro de ese almacén compramos diferentes cosas y dentro de eso están los libros, vamos a ver que en el comprobante electrónico, en la factura, el libro va a aparecer como exento. Lo que es la educación pública, preescolar, primaria, secundaria, universitaria y parauniversitaria o técnica, siempre y cuando esté regulada por el MEP o por el CONESUB, está exenta. Comprobantes electrónicos. Bueno, los comprobantes electrónicos son aquel documento con el cual garantizamos que el impuesto que estamos pagando efectivamente ingrese al Estado. Estos comprobantes electrónicos válidos en este momento pueden ser factura electrónica o tiquete electrónico. El tiquete electrónico es un documento que está expresado en un lenguaje XML, que ustedes lo pueden ver acá, es esto, ¿verdad? Lo vemos un poco diferente. Ese es el comprobante electrónico por excelencia. ¿Qué nos emiten a nosotros los comercios? Un PDF para que podamos tener una lectura más sencilla, ¿verdad? Es similar a una factura. Entonces, siempre que nosotros pidamos una factura electrónica, nos van a solicitar el nombre completo, el número de cédula y el correo electrónico. ¿Por qué? Porque esos son datos obligatorios de la factura electrónica. Principalmente cuando compramos servicios, por ejemplo, el servicio médico, nos va a entregar factura electrónica. Si yo voy al supermercado, ahí me entregan tiquete o factura. Por eso es que siempre hemos visto que nos dicen, ¿necesita factura o tiquete? Sobre todo, la pregunta es, ¿necesita factura? Porque al decir que sí, tienen que activarse estos datitos y tenemos que facilitarlos. ¿Okay? Porque son datos obligatorios dentro de la factura electrónica. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos de un mismo comercio. Uno es factura electrónica, aquí se ve, y vienen los datos habilitados del nombre del cliente, el correo electrónico y el número de cédula. Y tenemos acá el mismo comercio, solo que dice tiquete electrónico. Aquí ya no vienen los datos de nombre, correo y número de cédula. Todo lo demás se mantiene igual. Bueno, aquí tiene que venir la cédula del contribuyente, del comercio, el teléfono, la fecha, tiene que venir el detalle de lo que estoy comprando, el impuesto. Y vean que en cuanto a los comprobantes electrónicos, tienen una clave de facturación, que es un número bastante extenso, alrededor de 52 dígitos, y el consecutivo también es extenso. La clave, en esta clave de factura electrónica siempre empieza con 506, que es el código de Costa Rica. Y siempre tiene que venir el desglose de lo que estoy comprando y el impuesto que me están aplicando. Importante, si yo soy ciudadano y voy al supermercado, con el tiquete electrónico es suficiente. Donde tenemos un dato importante es si yo estoy ejerciendo una actividad económica, si yo tengo un comercio, si yo tengo un negocio, lo que yo necesito para respaldar mis gastos, sí o sí, es la factura electrónica, ¿ok? A nombre del comercio, porque es para respaldar mis gastos. Entonces, eso es importante. Y también que en los servicios que nos presta un profesional, como el servicio de un abogado o el servicio de un médico, ellos siempre nos van a entregar factura electrónica, ¿ok? Y en lo que les conversaba del 4% para los servicios de salud, si nosotros pagamos con un medio electrónico, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, ese 4% no estaría cobrándose. Lo vamos a ver acá. En realidad se emite el comprobante electrónico, en este caso es una atención médica. Acá era un ultrasonido, si no me equivoco, y dice que se pagó por ese servicio 45,000 colones. Viene y aquí dice que el medio de pago fue tarjeta. Al ser tarjeta, entonces se activa ese beneficio donde no me cobran el 4%, únicamente en servicios de salud de personas y la atención veterinaria, ¿ok? Entonces, acá se señala el IVA y se pone IVA devuelto. ¿Por qué? Porque al pagar con tarjeta de crédito no me lo cobran. Entonces, lo indicamos, me lo restan para al final no cobrármelo porque estoy pagando con
un medio electrónico. Entonces, es un beneficio que tenemos nosotros como ciudadanos, como consumidores. Ahora vamos a ver un poquito las funciones de la aduana. La aduana es la que va a controlar la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio. Va a inspeccionar que se apliquen correctamente los impuestos aduaneros correspondientes. Evita el contrabando y cuida que no salga ni ingrese de Costa Rica nada prohibido, peligroso o que no cuente con los permisos y documentos necesarios para el traslado. Las aduanas cuidan y preservan la vida humana, animal y vegetal. Y aquí recordemos cuando empezó la pandemia, los países cerraron fronteras. ¿Para qué? Para evitar que pasaran personas contagiadas y siguiera propagándose el virus. Entonces, esa es una medida que también pueden tomar los países. ¿Qué puedo pasar por la aduana? Bueno, si yo soy un ciudadano que va de paseo, va por trabajo, cuando regreso yo puedo traer en mi equipaje mercancías que no superen los $500. Ahora, ¿qué entendemos por ese equipaje? Bueno, mercancías nuevas usadas que esa persona pueda utilizar de forma personal o para el ejercicio de la profesión. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque lo que es mercancías para vender, eso tiene otro proceso, un proceso de importación. Y también hay que tener cuidado con lo que traemos, ¿verdad? A veces nos gusta traer regalitos y cositas, pero vean que dice que es para uso personal y el ejercicio de la profesión. Entonces, hay que tener cuidado porque si yo me traigo 6 perfumes, todos iguales, uno para cada una de mis tías, ¿verdad? Para que no se resientan, entonces le doy uno igual a cada una. Cuando yo paso por la aduana, si me toca revisión de equipaje, bien podía presumirse que 6 perfumes, ¿por qué? Y todos iguales, los va a vender. Entonces, hay que tener cuidado con lo que traemos, ¿verdad? Esto es una información general. Ejemplos de mercancías que no están permitidas o que requieren en su momento, ¿verdad? Si algún comercio las trae, que requieren una serie de permisos. Frutas, verduras, lácteos y carnes, nosotros como pasajeros no podríamos andarlas. Por supuesto que objetos con fines comerciales, por lo que les acabo de comentar, todo lo que yo importe con fin comercial pasa por un proceso de importación con una aduana, paga los impuestos correspondientes, porque yo tengo aquí en Costa Rica un bazar, una tienda de ropa y traigo todo importado, ¿ok? Lo que son objetos declarados de valor patrimonial, eso no puede pasar, ¿verdad? No, eso pertenece a cada uno de los países. Lo que son armas, cuchillos y espadas, yo no los puedo andar en mi maleta. Tampoco, por supuesto, drogas y sustancias prohibidas y tampoco animales y plantas en peligro de extinción. Hay dos conceptos muy importantes, la evasión y el contrabando. La evasión consiste en no pagar los impuestos. Por lo tanto, el contribuyente no está cumpliendo con sus deberes tributarios, que los vimos al principio, el deber de pagar los impuestos. Esta conducta es sancionada, es una infracción y debe ser sancionada. Entonces, evasión es no pagar los impuestos correspondientes. Contrabando es introducir en el territorio nacional o extraer de él mercancías de cualquier valor, origen o procedencia sin pasar por los controles aduaneros. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las mercancías de contrabando, porque no sabemos su procedencia, no sabemos si por ahorrarnos unos incos y por también, ¿verdad?, hacerle un daño al fisco por no pagar los impuestos, si lo que estoy comprando es una mercancía adulterada. Y aquí hay que tener cuidado en el caso de las cosas o los artículos de consumo, los artículos de cuidado personal, cremas, licores. En cuanto a licores, hemos visto mucho en las noticias los licores de contrabando adulterados que tienen componentes que son dañinos para la salud humana. Entonces, este es el detalle importante del contrabando. Aparte, por supuesto, de la afectación al fisco por no recibir los impuestos correspondientes. Y entonces vamos a hacer acá una pausa para que las compañeras nos presenten el video del contrabando. Oiga, Arturo. Oh. ¿Y estas galletas de dónde las sacó? ¿Son nuevas? Ah, para que vea. Se las encargo un amigo. Son buenísimas. Además, seguro ahorita llega porque le encargué más. Oiga, dígame una cosa, en serio, ¿de dónde sacó ese otro sillón?
Tuto. Ya casi le digo, el famoso valija. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, hoy traigo queso, galletas, queso minito. Ay, ¿qué tal? Oiga, ¿usted qué? ¿Vende eso así como quien dice de puerta en puerta? No, bueno, solo amigos y contactos como Tuto. Ah, o sea que usted no lo vende así en un negocio como este, ¿no? No, como le dije, solo amigos y a Tuto. Ya. Eso me compra. Voy con las galletas. Bien, ahí estamos. Nos estamos hablando. Traiga Tuto. Ahí me avisa si ocupa algo más. De manera. Nos vemos. Bueno. Uno se despide, oye. No. Date vos. Esas galletas son de contrabando. Shh, cállese, Azucena, ¿cómo va a decir eso? ¿La van a oír? Y sí, a mí qué me importa, mejor. Usted no ve las noticias. Ah, no lee el periódico que vende. Ay, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Uy, santísimo! Tu boca, macho. Esos productos, esas cuestiones así de contrabando, lo puede meter en un problema de salud, ¿usted sabía? Ah, se puede intoxicar, le puede pasar algo. ¿No ve que eso no pasa por las revisiones de aduana? No paga los impuestos que le toca. No exagere. No exagere, no exagere. ¿No se da cuenta que en realidad están en riesgo hasta los estudios de mis hermanillos? Porque la gente que hace eso hace que haya menos plata, entonces no hay becas ni hay plática para los comedores escolares. Ay, bueno, ya está bien, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ah, sí, no lo vuelvo a hacer. Tate mal le vale, ¿o yo? Hay que hacer lo correcto, cholo. ¿Por qué cree que Isidoro tiene este rótulo pegado ahí? Porque a él le gusta lo legal, como debe ser. Porque a él le costaron las cosas en la vida. A esa gente hay que denunciarla, ¿o yo? Ay, señor. Bueno, ya, Turo. Elija bien. Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos. Muchísimas gracias, compañeras. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, tenemos temas esenciales a desarrollar en el aula y algunos datitos importantes para que ustedes puedan tener más insumos para abordar el tema con las personas estudiantes. Entonces, bueno, dentro de estos temas importantes para trabajar en el aula, tenemos pues ese deber ciudadano de contribuir con los impuestos y su importancia. Y aquí entra un tema muy importante que lo tenemos acá de último, que sería solicitar la factura. Dentro de esos deberes de nosotros como ciudadanos activos, esa acción de solicitar los comprobantes electrónicos cada vez que compramos un bien o un servicio es una acción que ya nos ayuda muchísimo al Estado para que efectivamente los impuestos lleguen al Estado, que la persona que nos está brindando el servicio o que el negocio que nos está vendiendo los artículos efectivamente realice la declaración correspondiente y traslade esos impuestos al Estado. La función que cumple el Ministerio de Hacienda, los tipos de impuestos, de acuerdo a los contenidos que tenemos en los programas de estudio, el fin social que cumplen los impuestos para satisfacer esas necesidades del Estado que se devuelven en bienes y servicios para la ciudadanía, el cuidado de los bienes públicos, que al final son, ¿verdad?, para el uso de todos los ciudadanos. Entonces es importante que los cuidemos. Les comento que tenemos unas guías didácticas, una de primaria y una de secundaria. Cada una tiene un anexo donde hay una actualización de los contenidos, ¿verdad? Porque recientemente tuvimos una reforma fiscal donde precisamente se incorporó el impuesto sobre el valor agregado y algunos detallitos importantes. En el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda vamos a encontrar precisamente este video del contrabando. Son 8 videos que se realizaron en conjunto con el programa de la pensión y son videitos cortos, máximo unos 2 minutos, que desarrollan un tema tributario que también ustedes pueden valorar si es correcto su uso para abordar el tema fiscal en el aula. Y tenemos otros 2 videitos del buen contribuyente que también desarrollan estos temas de cultura fiscal. Les comento también que tenemos una sala de juegos, Tributo a mi País, está ubicada en el Museo de los Niños. Son 18 dispositivos que van a abordar cada uno de estos temas a través del juego, por dispositivos que son interactivos para que los chicos aprendan por medio del juego haciendo. Y comentarles que existe la Semana de Educación y Cultura Fiscal, es la primera semana de octubre, está incluida en el calendario escolar del MEP y aquí pues también se pueden desarrollar diferentes actividades. Es un espacio
extracurricular donde podemos aprovechar para abordar el tema fiscal con actividades más interactivas. Y les cuento que tenemos núcleos de asistencia fiscal. Estos son espacios en 2 universidades donde estudiantes avanzados de la carrera de contabilidad y de administración brindan un servicio gratuito a pequeños contribuyentes y emprendedores. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún negocio, está emprendiendo o ejerce de forma liberal la profesión y necesita ayuda, colaboración con la presentación y pago de los impuestos o tiene alguna consulta básica, puede acudir a estos estudiantes que ellos con mucho gusto van a colaborarle. Y ahí tenemos los correos electrónicos para que los puedan contactar. Por acá sería para darle entonces el pase a la compañera Helen Zamora. Muchas gracias, Daniela. Bueno, les comentamos que les hemos traído acá estrategias para desarrollar en el aula el tema de educación fiscal. Ustedes van a tener 2 estrategias que les va a ser de funcionalidad en esa metodología que tienen que trabajar. Vamos a explicar una de cada año para que ustedes tengan conocimiento e igualmente la otra les va a quedar también en los archivos para que puedan trabajarlas. Vamos a iniciar con aquí una de ellas es un collage de los bienes públicos. Esta se la estamos otorgando a todos ustedes para que ustedes puedan trabajar este tema en el aula en estudios sociales y educación cívica de 6º grado. Asimismo, vamos a trabajar otra que es estudios sociales y educación cívica de 6º grado, que también le conocemos como una infografía que se llama Tú tributas, yo tributo y todos tributamos. ¿De qué se trata esto? Bueno, un propósito de esta estrategia es identificar los deberes tributarios y comprender qué es un impuesto y quiénes los pagan. Una descripción de esto es elaborar una infografía donde se desarrolle la siguiente información. ¿Cuál es la siguiente información? Es 2 deberes tributarios, 2 impuestos más conocidos, quiénes pagan los impuestos, quiénes deben entregar facturas y por qué es importante solicitar la factura. Parte de esta descripción es que la persona docente entrega a las personas estudiantes la plantilla para completar la infografía con la información requerida. Esa plantilla ya casi la vamos a ver. Una vez revisadas esas infografías, la persona docente refuerza el conocimiento sobre los deberes tributarios y la persona docente definirá si esta actividad la realiza de forma individual o a nivel de grupo. ¿Qué materiales van a poder utilizar ustedes? Es el modelo de la infografía, que como les indicamos, ya les vamos a explicar cuál fue el modelo que le colocamos, pero ustedes pueden buscar otros modelos y pueden trabajar los modelos que ustedes deseen. Lapiceros, imágenes y un tiempo aproximado de 40 minutos para elaborar esta estrategia. Como podemos observar en nuestra pantalla, vemos acá un ejemplo de infografía. Título, yo tributo, tú tributas, todas y todos tributamos. Acá colocamos, ¿verdad? Que le habíamos indicado que donde dice deberes tributarios, debemos colocar 2 deberes tributarios. Ahí nos tenemos que colocar los 2 impuestos que conocemos, que ya lo hemos escuchado con la compañera Daniela en la presentación que nos regaló. Luego, ¿quiénes pagan los impuestos? En la otra, ¿quiénes deben entregar la factura? ¿Y por qué es importante solicitar la factura? Cuando ya esa infografía esté completamente llenita con la información requerida, es cuando la docente, ¿verdad?, refuerza sus conocimientos sobre los deberes tributarios. Podemos observar que entonces es una estrategia muy sencilla para estudios sociales y educación cívica de 6º grado, como la que también estamos ofreciendo del collage de los bienes públicos. Ahora bien, tenemos otra estrategia para vida cotidiana de 4º grado. Esto es un afiche informativo aprendiendo sobre el IVA. Acá se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan observar y revisarlo y puedan ponerlo en práctica en el aula. También, bueno, vemos acá el dibujo, ¿verdad?, de un afiche que hemos realizado de acuerdo a lo que le hemos indicado, que es parte de esta estrategia que queremos regalarle.
Vamos a contarle un poquito también de la segunda estrategia que le estamos ofreciendo a vida cotidiana de 4º grado. ¿De qué se trata? Bueno, le hemos puesto como nombre el bodegón de mis compras. Aclarando que ustedes pueden realizar otro tipo de nombre, pueden utilizar otro tipo de títulos, ¿verdad? Acá nosotros le colocamos el de bodegón de mis compras. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es identificar cuáles artículos o productos de las compras realizadas en nuestras casas les aplica el impuesto sobre el valor agregado y sus tarifas reducidas. Acá, como propósito también, es investigar qué es el impuesto sobre el valor agregado y cuál es la tarifa general y las tarifas reducidas, el 13, el 2 y el 1% y el exento, así como los bienes o artículos o productos que al comprarlo debemos pagar las diferentes tarifas. Eso lo vimos con la compañera Daniela ahora en nuestra presentación. Tal vez acá también se pueden preguntar, bueno, ¿no está el 4%? Bueno, pues que recordemos que el 4% era para servicios de salud privada, boletos aéreos, servicios de medicina veterinaria. Y aquí vamos a realizar la actividad con productos o compras realizadas en nuestras casas. ¿Cuál es la descripción que vamos a trabajar en esta actividad? La persona docente solicita a las personas estudiantes que traigan de sus casas 3 imágenes de bienes, artículos o productos que se compran. Por ejemplo, en nuestras casas compramos arroz, frijoles, refrescos, jabón, medicina, aceite, zapatos escolares, cuadernos, libros, platos, vasos, etc. Otra parte de esa descripción es que de acuerdo con la información recibida, en el aula las personas estudiantes van a clasificar cada artículo según la tarifa del impuesto sobre el valor agregado, IVA, la que le corresponde. También en mesa redonda, la persona estudiante muestra las imágenes e indica la tarifa del artículo y lo deposita en la caja correspondiente. Y la persona docente reafirma conceptos. Bueno, ¿qué materiales pueden utilizar? Vamos a utilizar imágenes de bienes, artículos o productos. Vamos a utilizar 4 cajitas que ambas tengan rótulos de la siguiente manera. Una que tenga un 13% del impuesto al valor agregado, otra que tenga un 2% del impuesto al valor agregado, una de un 1% del impuesto al valor agregado y exento, con un tiempo de 20 minutos. Vamos a enseñarles cómo puede quedar la actividad de la siguiente manera. Como pueden observar, hemos construido 4 cajitas donde les indicamos, ¿verdad? El 13%, el 2%, el 1% y el exento. Si los estudiantes traen acá productos como las imágenes de una fresa, una manzana, un refresco, mascarillas pero con dibujitos, o enlatados o zapatos de damas y caballeros, van a la cajita del 13%. Si a los estudiantes, como hemos contado a ellos que también parte de ese 2% es medicamentos, traen pastillas o ungüentos, automáticamente les indicamos a ellos con la información que le hemos dado dónde es que deben ir colocadas. Entonces, la persona estudiante va a la cajita del 2%. Si nos traen imágenes de zapatos escolares, piña como fruta, cebolla, frijoles, tomate, arrocito o aceite que no sea el de oliva, sino aceite de la cocinita, va a la cajita del 1% para el impuesto del valor agregado. Y como exento, un ejemplo, hemos colocado los libros y las mascarillas quirúrgicas. Veamos acá entonces, ¿verdad? Que es una estrategia, una actividad sencilla, aprendizaje para las personas estudiantes, ¿verdad? Y que con el conocimiento ellos también pueden saber que cuando van con papá y mamá a realizar las compras, pueden también observar todo este proceso de cuál es el 13, cuál es el 2 o el 1, el exento. También les contamos que le hemos traído, señora. Que denmenos un momentito en la filmina Claro anterior. que sí, Daniel. Porque aquí es muy importante apoyarnos en ese documento de la canasta básica tributaria.
Y porque, ¿verdad? Ya vieron que hay diferentes tarifas. Entonces, sobre todo la del 1% de la canasta básica es una lista muy, muy reducida. Entonces, para que ustedes también verifiquen ese documento, cuando los chicos lleven sus imágenes, ustedes tengan ya una referencia y hayan revisado bien este documento. En el caso de las mascarillas, la diferencia principal es que las mascarillas de tela son las que están al 13%, ¿verdad? Las que son desechables, quirúrgicas, médicas, son las que están exentas. Entonces, eso es importante porque esto tiene sus particularidades. Continuamos. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Continuamos. Le contamos también que le traemos a Vida Cotidiana de quinto grado una estrategia que se llama el buen contribuyente. Bueno, acá lo vamos a conocer, ¿verdad? Que esta estrategia la van a poder ustedes tener en sus equipos, en su pantalla, en su momento de proceso, ¿verdad? Que la cual uno de los propósitos es identificar en las facturas que nos entregan los comercios por la compra de bienes o servicios y las tarifas del impuesto sobre el valor agregado. Y otro propósito es reflexionar sobre la importancia de solicitar la factura en cada compra de bienes o servicios, ya que esta acción ayuda con los impuestos que pagamos al Estado. Acá podemos observar también que lo que vimos con la compañera Daniela, ¿verdad? En la descripción es solicitarle a las personas estudiantes que lleven al aula facturas de compra de bienes o facturas por el pago de servicios. Asimismo, en grupo, las personas estudiantes van a identificar las tarifas del 13%, 4%, 2% y 1%. ¿En dónde? En las diferentes compras y a cada artículo o bienes o servicios que se aplica a cada tarifa. Debemos realizar una lista con los artículos y servicios y las tarifas que corresponden, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado, observado con las presentaciones, como indica la compañera Daniela, con los anexos que le vamos a entregar, que es parte de esta información importante. Mediante un conversatorio, la persona docente consulta a las personas estudiantes sobre los diferentes bienes o servicios y sus tarifas y explica y aclara dudas al respecto. Podemos ver que acá los materiales son las facturas, hojas con la tabla para clasificar, los lapiceros. Bueno, nota de ejemplo de facturas por servicios de reparación, servicios de salud privados, veterinarios, servicios brindados por un contador, servicios de restaurante. Las facturas de compra de bienes pueden ser de un supermercado, librería, almacén, tienda, farmacias, entre otros. En el caso de servicios de salud privados o veterinarios, si se paga con tarjeta de crédito o débito en el 4% y se indica en la factura, pero no se cobra. Bueno, ejemplo, vea que acá hemos colocado 3 tipos de facturas de diferentes lugares. Acá se ha realizado compras cuando el mismo nos indica que nos han cobrado el 1%, el 13%, el 2%, que podemos observar, ¿verdad? Que acá en pequeñito hay una P, que acá lo podemos observar. Esta P que está en un cuadrito verde nos indica que está grabado al 1%. Entonces, acá cuando nosotros vayamos a hacer compras, es importante que como ciudadanas y ciudadanos revisemos qué es lo que compramos y revisemos qué es lo que nos entregan. Entonces, acá esta P es el 1% y vemos acá que dice una G que es el 13%, que es grabado al 13%, el P grabado al 1%. Acá podemos observar también que está indicado un medicamento. Recordemos que los medicamentos donde nos indican acá en azulito es grabado con el IVA del 2%. Entonces, cuando hagamos las compras, podemos hacer esto también nosotros como ciudadanas y ciudadanos, una listita de lo que compramos y ver qué no grabaron y qué no grabaron. Con todos estos aprendizajes que estamos recibiendo el día de hoy, a nosotros también podemos verificar. Acá como vemos que nuestras compras que realizamos, ¿verdad? Se realizó un artículo de un Scott 1000 hojas. Ok, entonces yo tengo que saber que esto me lo grabaron al 1%. Vemos ahí en la canasta básica, en el link que vamos a ofrecerle a todos ustedes, si esa información está, si no está, en qué porcentaje se encuentra. Compramos un desodorante de Secret. Bueno, un desodorante, como es un producto
al 13%. No se encuentra en esa lista que le estamos ofreciendo. Hemos comprado un ayote tierno, es una verdura, se encuentra el 1%, entonces verificamos que el 1% sabemos que era canasta básica de acuerdo a la información. Lechuga americana 1%, tomate 1%. Mira, a veces decimos, mira el kiwi 13%. Bueno, sí, el kiwi está en 13%. El néctar de melocotón, el 13%. Botella de vidrio, un 13%. Arena para los gaticos, un 13%. Pero el ventilar, que es un medicamento, ¿en qué momento se encuentra? ¿Se encuentra en cuál tarifa? En el 2%. Entonces, a veces uno tiene que ir a las farmacias y compra y nada más pagó y cogió la factura y le guardó. Bueno, yo los invito también a ustedes que revisemos esos productos que nosotros compramos y verifiquemos si que lo que están cobrando y nos están realizando es lo correcto. Bueno, también les contamos acá nada más que le ofrecemos también a ustedes en vida cotidiana de 5º grado otra estrategia que se llama Conociendo nuestra institución recaudadora de tributos. Aquí le estamos indicando que le están dando una opción a todos ustedes para que puedan trabajar, identificar cuáles instituciones públicas son las que recaudan impuestos y qué tributos son. Otro propósito es reflexionar sobre la importancia que tienen las instituciones del Estado y que recaudan tributos. Como es una actividad pequeña, le vamos a contar que una parte de esa descripción es que la persona docente divide el grupo y le entrega una ficha con el nombre o imagen de las siguientes instituciones e indican que averigüen qué tipo de tributos recaudan. Les hemos colocado 2 instituciones que recaudan tributos. Una de ellas, Ministerio de Hacienda. Y la otra, Municipalidad. Aquí le estamos indicando, bueno, le pusimos un ejemplo como Municipalidad de San José, pero ustedes van a colocar y les va a pedir a las personas estudiantes que coloquen la municipalidad del cantón que ustedes se encuentran, ¿verdad? O del lugar donde ustedes laboran. ¿Cuál otra parte de la descripción de esta actividad es que en plenaria, de acuerdo con lo investigado sobre cada institución, las personas estudiantes informan a sus compañeros sobre las instituciones que recaudan tributos y cuáles son? También, la persona docente reafirma conceptos con las personas estudiantes de acuerdo con lo investigado. Aquí le ponemos a ustedes como personas docentes que si ustedes gustan, esta actividad se puede dejar como un trabajo extra clase con la indicación de que investiguen sobre el tema o que consulten con personas adultas en su entorno. ¿Por qué? Porque es una información que tienen que averiguar. ¿Cuál es la información que tienen que averiguar? Que cuáles son los tributos que tiene el Ministerio de Hacienda, que recauda el Ministerio de Hacienda, y cuáles son los tributos que recauda la municipalidad del cantón donde se encuentra. Acá la estamos ofreciendo, ¿verdad? Que cuáles son los materiales, las fichas con instituciones, el internet, por si el adulto le debe ayudar a la persona estudiante, buscarlo por medio de internet. Y le estamos ofreciendo un tiempo de 30 minutos para que puedan realizar esta actividad. Un ejemplo que pusimos aquí, vea que pusimos que sobre los tributos que recauda el Ministerio de Hacienda. Bueno, de acuerdo a lo que hemos escuchado con la compañera Daniela, dimos cuenta de que el impuesto sobre el valor agregado es un tributo recaudado por el Ministerio de Hacienda. Recordamos que vimos una pantallita de varios impuestos que recauda, ¿verdad? La DGT, que es parte del Ministerio de Hacienda, y otro impuesto recaudado es el impuesto único por tipo de combustibles. Otro, por parte del Ministerio de Hacienda, es el impuesto al salario, la jubilación o la pensión, que nos lo explicó la compañera. Y otro es el canon de reserva del espectro radioeléctrico. También tributos que recauda la municipalidad es patentes, que ya sea que sean en una tienda o un comercio o dentro de un mercado. Otro tributo que recauda las municipalidades, y lo vimos ahora en la presentación, son las tasas. Y que la tasa es por el servicio de recolección, de ejemplo, de recolección de desechos. Y acá le colocamos un dibujito, ¿verdad? De este gran trabajo y gran labor que realizan los compañeros a nivel municipal.
Otro tributo es el impuesto sobre bienes inmuebles, que es el impuesto que pagamos por los bienes inmuebles y lo pagamos a nivel municipal. Entonces, podemos observar que es una técnica muy fácil, aprendizaje, ¿verdad? Ese aprendizaje que trabajamos en conjunto con todas las personas docentes y nosotros también. Bueno, acá les ofrecemos también que les estamos entregando a ustedes como personas docentes una actividad de vida cotidiana de 6º grado. Por encimita le vamos a indicar que el nombre de la estrategia es Ciudadanos y Ciudadanas contra la Evasión y Contrabando, que lo vimos con la compañera Daniela, ¿verdad? Lo que es la evasión y lo que es el contrabando. Aquí le vamos a ofrecer a ustedes una historia importante de la cual pueden trabajar con las personas estudiantes, que es con respecto a conocer sobre los conceptos de evasión y contrabando y por qué este tipo de prácticas afecta la recaudación de impuestos. Aquí le vamos a dejar esta historia de don Pepe para que lo puedan leer, la puedan verificar y puedan trabajarlas con las personas estudiantes en el aula. La ficha, la que traemos acá, le traemos la historieta y con respecto con esta historieta ustedes pueden realizar las siguientes preguntas que es parte de lo que queremos trabajar con esta estrategia. Y aquí se las vamos a dejar, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Parte de esas consultas es qué es contrabando, qué es evasión, qué opinan de la forma de actuar de don Pepe cuando leamos la historieta. Averigüen cómo debería trabajar don Pepe, qué comprobantes debería entregar por sus ventas y por qué. ¿Por qué es importante que don Pepe pague los impuestos? Los clientes de don Pepe hacen lo correcto al comprar sus mercaderías de acuerdo con esta historieta. Y algo muy importante, debemos elaborar un mensaje para convencer a don Pepe para que regularice su forma de venta. Utilice el mismo concepto que hemos aprendido en el aula. Entonces, acá es una actividad, una estrategia que también parte de este proceso metodológico de la mediación pedagógica que queremos regalarle a todos ustedes. Y una y última estrategia para las personas docentes de vida cotidiana de 6º grado es una campaña informativa de la cual es cultura tributaria en la escuela. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a aprender nosotros como personas docentes, van a aprender las personas estudiantes e inclusive también las personas estudiantes de toda la escuela. ¿Por qué? Porque el propósito de esta campaña es informar a las personas estudiantes de mi escuela, la escuela donde ustedes laboran, sobre la importancia del pago de los impuestos. Si tengo un negocio, cuando compro bienes, servicios, ¿por qué es necesario pedir la factura? Y prácticas para evitar la evasión. Bueno, esta descripción es que la persona docente forma grupos y le explica a las personas estudiantes que van a realizar carteles para formar una campaña informativa. ¿De qué? Sobre cultura tributaria para la escuela, para que aprendamos todos. La persona docente forma grupos y les asigna una temática para realizar el afiche informativo, según la información vista en clase. El afiche debe llevar un título que sea, esos títulos que llamen la atención, que uno diga, vea, eso es importante, que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos que conocer. Desarrollar el contenido de manera que resalte la importancia del pago de los impuestos y deben tener imágenes de apoyo, ¿verdad? Para que esa campaña informativa sea grande, sea poderosa a nivel de la escuela. Ofrecemos de materiales, cartulinas, imágenes, marcadores, gomas y tijeras. Les estamos ofreciendo a ustedes 40 minutos para que realicen esta actividad. ¿Cuáles son las temáticas que le vamos a dar? Bueno, en la campaña vamos a colocar un primer cartel que nos haga los compañeros, como vamos a dividirlo en grupos, el primer cartel nos diga, deben explicar por qué es importante que toda la ciudadanía pague los impuestos. Tema que es general. Muy bueno, ¿verdad? Como otro temática que vamos a utilizar en el segundo cartel es, deben informar sobre los principales impuestos que paga un comercio. Las personas estudiantes pueden seleccionar el tipo de comercio.
depende de la comunidad donde nos encontremos, ¿verdad? Habrán tipos de comercios que los estudiantes pueden escoger. Cartel 3. Deben informar sobre 3 impuestos que pagan y pagamos la ciudadanía. En el otro cartel, deben informar sobre la importancia de solicitar la factura comprobante electrónico cada vez que realizamos la compra de un bien o pagamos por un servicio. Y el último cartel informativo de nuestra campaña, Cultura Tributaria en la Escuela, o el nombre que ustedes le van a colocar como personas estudiantes les van a pedir, es: debe informar sobre 2 prácticas ciudadanas que ayudan a evitar la evasión. Aquí le demostramos 2 actividades que han realizado también compañeros de ustedes como personas docentes en actividades que hemos realizado en conjunto, y podemos observar, ¿verdad?, que un ejemplo es por qué pedir la factura, y vemos acá un dibujo muy bonito del cual nos habla aquí de por qué, porque tenemos que cuidar esa salud pública, debemos cuidar esa educación, cuidar el transporte, la seguridad, el ambiente. Tenemos que recordar que siempre pedir la factura. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo de impuestos, ¿verdad?, que también nos han hecho nuestros compañeros, personas docentes en nuestras actividades, ha sido ¿cómo aportamos impuestos? Bueno, acá nos indica que los impuestos sirven sobre la renta, pagar porque lo que se gana también. Nos dice que está el impuesto sobre el patrimonio y pagar por bienes inmuebles. ¿Pagamos impuestos en el país? ¿Funciona? Sí. Y lo hemos visto en todo este proceso, en todo este taller. Entonces, personas estudiantes, personas docentes, es un aprendizaje en conjunto, es un aprendizaje en ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas comprometidos para este bien común que es Costa Rica. Entonces, muchas gracias por este espacio. Acá les hemos regalado estas estrategias metodológicas que les va a ser funcional para esa parte pedagógica que realizamos día con día y que les agradecemos por ese trabajo que ustedes realizan continuamente. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Helen por su presentación. Y de esta manera extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este webinario. Asimismo, agradecemos a la asesora del IDP, Suani Chavarría, por su aporte y apoyo en la realización de este webinario. Un agradecimiento a doña Daniela y doña Helen por el abordaje tan importante y necesario de este tema educativo. No olviden registrar su asistencia en el enlace que les compartimos en las publicaciones. De esta manera, damos por concluido este evento. Que tengan un buen día. El buen contribuyente sabe que acciones como solicitar facturas en establecimientos y pagar los impuestos hacen una gran diferencia. La declaración y pago de impuestos permiten que el Estado financie proyectos como infraestructura, seguridad, medio ambiente y combate a la pobreza. ¿Qué tipo de contribuyente quiere ser usted? Ministerio de Hacienda, porque Costa Rica somos todos.